necesitaría una sala. Sí. Bien, estoy desactualizada en este punto. Bien. Estas son entonces, digamos, las propuestas que hay. Y con esto acabo. Yo solo quiero con esto mostrar cómo se ha configurado y cómo se pretende ahora configurar el gobierno del Poder Judicial en Colombia. Creo que es bastante ilustrativo cómo se han concentrado funciones que en cierta medida, yo creo que hay que reconocerlo, le han otorgado una gran independencia a la rama como tal. Pero, por otro lado, conocemos las múltiples críticas que ha tenido el Consejo Superior de la Judicatura. Yo creo que, sobre todo, y es, digamos, mi crítica personal, en el sentido de la falta de representación de miembros de la rama, como está en su conformación hoy, y también poder, estas funciones políticas que le dan un gran poder, la denominación de otros miembros y demás, que le dan un gran poder también a ese Consejo Superior de la Judicatura, que garantiza por un lado la independencia, pero está permitiendo también la injerencia, digámoslo así, en otras ramas, en otros poderes del Estado. Con esto termino y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Aura María. Nosotros, yo creo que ya con el aporte de la profesora Aura María y con el aporte del profesor Aponte y con las otras tertulias que nosotros nos estábamos preguntando, yo creo que ahora la pregunta es bien interesante y la voy a plantear porque los que hemos asistido es si las instituciones que hemos creado, ¿cierto? Porque ya vimos que hay de todo y para todo, cuando la traemos a Colombia funcionan como deberían funcionar en teoría, que eso creo que... Y la respuesta que dio el profesor Germán Burgos la vez pasada es que en Colombia, y el profesor Villegas en un texto que tiene muy interesante con el profesor Rodríguez, es que las instituciones en Colombia, aquí hay unas prácticas informales que se van enquistando de acuerdo a la cultura política. Entonces, que usted puede tener unos muy buenos diseños institucionales, y yo creo que la pregunta que de pronto uno se debe hacer en esto de la reforma constitucional es que a pesar de que todo el diagnóstico está hecho y rediagnosticado, la pregunta finalmente como se está respondiendo es como equivocada, porque nadie ha pensado, y yo le voy a dar la palabra al profesor Rodolfo Arango, que si esas instituciones generan los incentivos para efectos de controlar eso que el profesor llama la crisis moral, a esos hombres colombianos que se las inventan de alguna manera para finalmente hacer que las instituciones respondan a otros fines menos a los que están propuestos en las propias. Entonces, profesor, tiene la palabra. Muchas gracias a la Universidad Nacional, a los colegas aquí en la mesa, al profesor Augusto que gentilmente me invita a este foro. Yo no coincido con que el tema sea un problema de diseño institucional ni de puesta en obra de un diseño institucional ideal frente a una realidad cultural anómica que fuese la colombiana y que llevaría al incumplimiento normativo. Yo creo que, digamos, vale la pena mirar más ampliamente el problema. Entonces, mi tesis que quisiera defender acá es que esta reforma que nos están planteando deberíamos entenderla en el contexto general de lo que yo llamo la transición de un Estado constitucional, social y democrático de derecho, que fue el que básicamente se consagró en la Constitución del 91. Si ustedes leen su primer artículo, que es, digamos, el artículo emblemático de una constitución, porque ahí se expresa realmente el quiebre de época frente a la constitución anterior y la aspiración suprema de lo que se quiere hacer con la nueva constitución. En Alemania, después de la guerra, acuérdense, en el 49, en el artículo primero, lo que se consagra es que la dignidad humana es intangible, ¿no? Y eso, pues, en buena parte fue consecuencia del exterminio judío,
¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Colombia en su primer artículo? Lo primero que dijo es que Colombia era un Estado social de derecho, ¿no? Que se constituía en forma de república, ¿no? Con un régimen democrático, participativo, pluralista, ¿no? Y eso quería hacer una cesura frente al pasado. ¿Y cuál era esa cesura? Y es que veníamos de un régimen ignominioso, de una pobreza gigantesca, de una exclusión gigantesca de la gran mayoría de la población y con un Estado incipiente, ¿no? Absolutamente incipiente frente a la realidad demográfica, de la realidad política a nivel internacional colombiana, y que pretendía superar el conflicto armado con 5 grupos guerrilleros que en efecto se reinsertaron, pero que a última hora las FARC no, se dice por ahí en los corrillos, que exigió la mitad de la constituyente y que el gobierno no aceptó, y la decisión final fue bombardear Casa Verde en el momento en que las FARC no aceptan entrar a la constituyente. Entonces, ese Estado constitucional, social, democrático, participativo de derecho era el proyecto en el 91. Ahora, mucho de lo que se ha hablado acá son los desarrollos, y es que para que un Estado sea un Estado social y no lo que yo llamo una transición a un Estado mínimo, porque esa es mi tesis, lo que estamos es en un contexto a donde durante 20 años gobierno de Pastrana, gobierno de Uribe 1, Uribe 2, Santos 1 y vamos a completar Santos 2, 20 años, hemos evidenciado el desmonte de ese proyecto del Estado constitucional, social, democrático, participativo de derecho hacia un Estado mínimo, obedeciendo los dictados del Consenso de Washington, la liberalización de la economía a nivel mundial, ¿no? La reducción al mínimo del Estado y la privatización de muchas de sus funciones, ¿no? La abortada reforma a la justicia, acuérdense, el corazón, ella surge de una presión del sector bancario, Sarmiento Angulo, básicamente por el tema de que los procesos eran demasiado demorados y era muy costoso, digamos, el sistema judicial colombiano para la operación de la economía en Colombia. Y esa idea, después de descongestionar a través de notarios, de abogados, de comisiones de conciliación, el corazón de la abortada reforma era su privatización, ¿no? Aquí lo han aminorado bastante porque saben de la reacción social. Entonces, esa es una prueba de que vamos hacia un Estado mínimo. ¿Qué es un Estado mínimo? Un Estado mínimo está muy bien caracterizado en la obra Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick, que es el padre filosófico del neoliberalismo, ¿no? Ese es un libro que hay que estudiar si uno quiere conocer a fondo quiénes son los ideólogos del neoliberalismo. Entonces, es en ese contexto que tenemos que ver el problema. Entonces, ¿qué caracterizaba ese Estado constitucional, social, democrático, participativo de derecho? Y es que, a diferencia del Estado liberal, de democracia representativa, ¿no? A donde los derechos económicos, sociales, culturales no son derechos, esta Constitución dijo: no señor, los derechos son una unidad inescindible, no hay derechos de mejor familia que otros, los derechos tradicionales, liberales, civiles y políticos están a la par con los económicos, sociales, culturales y ambientales, ambos son fundamentales, ¿no? Y esa decisión que marca una época, que es riesgosa políticamente, que es muy ambiciosa, la tomó Colombia. Primero, a tientas con la doctrina de la conexidad de esos derechos, ¿no? Porque la Corte no se atrevía a llamarlos por su nombre, con el tiempo ya llamó a los derechos sociales como fundamentales y abandonó la muleta de la conexidad. Y eso claramente supuso una redistribución económica y una inclusión de ciertos sectores. Pero ¿qué pasó? Fue un saldo de cuentas, esa Constitución del 91, muy, digámoslo así, dividido. Y es que se tomaron decisiones de fondo que hicieron que la Constitución caminara hacia la liberalización de la economía, banca central, ¿no?
lucha la inflación, entonces se castiga finalmente la protección del trabajo, desregularización del empleo, ¿no? Y todo esto conducente en últimas a privatizar funciones del Estado. Ley 100, sector salud, se le entrega la prestación a los particulares, ¿no? Iban por ello con la educación en la reforma abortada, que gracias a la intervención de la MANE del estudiantado organizado se supo frenar. Entonces, digamos, la conclusión de la Constitución del 91 es que, digamos, el avance de construcción de ese Estado constitucional, social, democrático de derecho se dio, además, con la Corte Constitucional, con la tutela. Aquí el doctor Aponte menciona que el 35-40% de la justicia se dedica a tutela. Pues claro, es que esa inserción de la tutela lo que significó en la práctica es la construcción en Colombia de una justicia de equidad, ¿no? Eso existe en otros modelos, por ejemplo, el modelo inglés tiene una justicia ordinaria, pero también tiene la justicia de equidad. La justicia de tutela es una justicia de equidad. Mírenla nomás en el tema probatorio, en el tema del procedimiento, claramente es una justicia de equidad, ¿no? Y eso supuso que se ampliara ese cubrimiento de la justicia, incluyendo ciertos sectores que antes no accedían a la justicia. La tutela no requiere abogado, ¿no? Y en ese sentido es un avance en un Estado que es más amplio e incluye sectores de la población. Esa que es la parte, digamos, positiva de ese cambio constitucional está contrarrestada por la parte de caminar hacia un régimen neoliberal estricto, ¿no? Ley 100, la reducción del legislativo con un aumento de su poder, ¿no? Eso les abre, digamos, los ojos a los políticos en cuanto a que tienen que no solo ejercer ese poder efectivamente en las cortes, muy buena descripción del doctor Aponte de cómo se blindan ellos con magistrados amigos para impedir los procesos en su contra, los disciplinarios, por ejemplo, eso es algo común, ¿no? Esa corrupción que acompaña a ese modelo liberal ya empieza a notarse desde un principio. Y lo segundo, además de capturar a los magistrados, el régimen de impunidad. La comisión de acusaciones tiene que convertirse en una comisión inoperante. Eso se mantiene con el Tribunal de Abogados. El Tribunal de Abogados es realmente algo exótico, ¿no? Como para una obra de Borges, ¿no? De la historia universal de la infamia, ¿no? Porque todos se quieren meter. Entonces hasta el fiscal se quiere meter para tener inmunidades, ¿no? Y que nadie más los persiga. La impunidad que reina en el país en todos los ámbitos se institucionaliza, ¿no? A través del Tribunal de Aforados, ¿no? Y eso es un efecto directo de esa, digamos, aumento del poder político en ciertos sectores cada vez más reducidos en un Estado cada vez más reducido. Banca central, lucha contra la inflación, el castigo al empleo, la flexibilización del empleo, vienen las leyes correspondientes, apertura económica, ruina del campo, exclusión de sectores importantes, cosa que estamos pagando tardíamente, 20 años después, con un proceso de paz que no sabe uno exactamente hacia dónde camina. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Y es que el Estado colombiano que quiso legitimarse, que quiso estar a la altura de esas transformaciones sociales y convertirse en un Estado fuerte, redistributivo, más justo, duró hasta más o menos el 97. ¿No? Ustedes pueden seguirlo, los fallos de la jurisprudencia constitucional, eso es muy diciente, fallos muy progresistas. El sindicalismo, que no creía, por ejemplo, en el derecho y en el derecho constitucional, se empezó a activar y a usar los mecanismos, los indígenas, ciertos sectores sociales, ¿no? Las empleadas domésticas, ¿no? Las madres embarazadas, ¿no? Muchos sectores empezaron a verse incluidos, pero el problema con esto es que en el contexto mundial de la evolución del capitalismo, de un capitalismo ya corporativo transnacional, lo que opera es un proceso sociológico de individualización de las demandas,
Eso está muy bien descrito en los libros del sociólogo Pierre Rosanvallon, ¿no? La sociedad de iguales, por ejemplo. Y es que fíjense que cada sujeto se vuelve en un autor individual con demandas particulares en cuanto a su personalidad, sus opciones, sus inclinaciones, ¿no? Un sujeto consumidor variado, y esa individualización radical del capitalismo lleva a que la justicia se distraiga en asuntos como, por ejemplo, si permitimos o no el cambio de sexo de un niño de tal edad, o si las parejas del mismo sexo pueden o no contraer matrimonio, ¿no? O si el piercing que se pone un adolescente o la pestañina no obedece a su desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Entonces las demandas de justicia distributiva empiezan a verse, reducidas, y compiten con demandas por reconocimiento, ¿no? Y entonces viene todo ese debate que Nancy Fraser muy bellamente anota en sus libros, de que las demandas de reconocimiento le disputan el terreno a las demandas distributivas o redistributivas, distrayendo la función en general de la justicia. Eso se ve muy bien reflejado. Pero ¿por qué digo que el 97 es el año de quiebre? Piensen en Clinton y en la desregularización de la banca. Y es que cuando Clinton toma esa medida de permitir que la banca se meta en el sector real de la economía, empiezan a abrirse los ojos a ese sector especulativo voraz del capitalismo, que empieza simplemente a negociar, ¿no? con los títulos basura de las hipotecas bancarias, y lleva a la gran crisis del 99, ¿no? Y que se lleva a Finlandia y que se lleva a otros países, ¿no? Colombia tiene su repercusión un poquito más tarde, en el 99-2000, y ahí viene la reforma legislativa, el acto legislativo 1 del 2001, a donde todo el proyecto de descentralización para regionalizar el país, piensen en Falsborda y la idea de un país regional en Colombia, más federal y menos centralizado y menos sujeto al poder omnímodo de un ejecutivo hereditario, monárquico, como el que tuvimos en Colombia, ¿no? Ese proyecto hermoso de Falsborda es liquidado por Santos con el acto legislativo 1 del 2001, a donde todos los recursos que escalonadamente se le transferían a las regiones para que asumieran educación, salud, servicios básicos, saneamiento, todo eso retorna a planeación nacional, ¿no? Y ahí se ve ya el impacto de la crisis del 99 a nivel mundial, y eso se ve claramente en las sentencias de la Corte. Entonces, ajuste estructural de la economía. Entonces, Mocus votando gente, ay no, retén social, no, a la madre embarazada esa sí no me la voto, ¿no? A este pobre discapacitado, a ese tampoco me lo vote, ¿no? Pero reduzca el Estado, concentre el poder y haga esa paquete, esa bolsa de empleo mucho más, digamos, lucrativa y ambiciosa para los políticos. Entonces la corrupción va de la mano en ese sentido. ¿Qué más hace la Corte? Pensiones. Viene el tema del fuero. El fuero militar es algo que se puede dar ahí un poco la Corte en mostrar que defiende derechos individuales en contra de la hegemonía del poder militar, ¿no? Pero eso ya está claramente viéndose que va de retro, como llaman los jóvenes. Vamos a tener un fuero militar reforzado muy próximamente, en compensación por, digamos, en la negociación de paz. La consulta previa está languideciendo, muy seguramente va a desaparecer como una exigencia, ¿no? Y lo que es más importante es la decisión ya tomada, ¿no? De que vamos a entrar al club de las naciones ricas, ¿no? A la OSD, ¿no? Y Santos eso lo tiene absolutamente claro, ¿no? Y eso supone que sostenibilidad fiscal, incidente fiscal, que los jueces no puedan redistribuir la riqueza. Eso es una tarea exclusivamente de la instancia política del Ejecutivo,
¿no? Y en ese sentido ya entiende uno muy bien que la Corte se haya plegado, la Corte Constitucional ha sido cooptada por el poder político, ¿no? Lo describió muy bien el doctor Aponte a ese respecto. Entonces, para concluir un poco en ese aspecto, y es que esa justicia de equidad que quería darle legitimidad a un Estado constitucional, social, democrático, de derecho abarcador, ¿no? Esa justicia de equidad que es la tutela, ya tiene, digamos, los días contados, en el sentido que incluso se ha vuelto molesta, ¿no? Para sectores sociales que ya están pidiendo su regulación. Ya se habla, digamos, una jurisdicción especial de tutela, ¿no? Y ya los pequeños avances que se dan hacia la tutela es que se va a requerir abogado, y eso pues le baja, digamos, el volumen a la demanda. Y la justicia ordinaria, ¿qué ha pasado? Ha caminado hacia la privatización, hacia el arbitramiento. Mire, ahorita se les salió el asunto por otro lado, y es que les están dándose cuenta que los roban mucho también en el arbitramiento, ¿no? Y entonces ya la agencia estatal puso el grito en el cielo y decir, oiga, no tanto arbitramiento. O sea, el sector privado, pues, de acuerdo, él tiene su justicia propia, que es privada, eso es con árbitros a nivel nacional, internacional, ¿no? Pero está saliendo costosa porque esos árbitros a veces como que pues se llevan una buena tajada del negocio, y en ese sentido pues habría que pararle bolas. Pero la tendencia va a seguir hacia allá, la privatización va a continuar, y eso va de la mano con una corrupción generalizada. Ahora resulta que los grandes internacionalistas que deciden el territorio nacional y los grandes litigios como el de Nicaragua acabaron siendo los lobistas del país, ¿no? Y los internacionalistas, gente estudiosa, profunda, conocedora de los problemas, los desplazaron, ¿no? Porque fueron muy críticos frente al manejo que le daban las instancias políticas a esa problemática. Entonces, en conclusión, esa desregularización, digamos, de la economía, esa inserción de lo que se llama la financiarización de la economía, de que el sector bancario y financiero se toma realmente porciones importantes de la economía, el postfordismo, la idea de que abandonamos la posibilidad de hacer de este un país industrializado para ser autónomo y no estar vendiendo sus materias primas. Miren nomás la composición de nuestras exportaciones, ¿no? El 80% de las exportaciones son materias primas, ¿no? que no son renovables, ¿no? Y en ese sentido la pregunta es ¿qué podemos esperar en 2 o 3 generaciones hacia el futuro? Pues la decisión fue que no, que el desarrollo de los países no necesita que se industrialicen, pueden diversificarse y brindar servicios. Entonces podemos hacer magníficas empresas, digamos, de aseadoras y exportarlas hacia Ecuador o hacia Argentina, ¿no? Hacia Chile, ¿no? Y también de meseros, ¿no? y buenos, digamos, asistentes médicos, ¿no? Porque ya no se necesita industrializarse, puede uno vender buenos servicios, ¿no? Y además lo que necesita es inversión extranjera para que produzca ese dinero aquí. Entonces los capitales golondrina, y maravilloso, y nos alegramos cada vez que lleguen más, ¿no? Y en cualquier ruido político, espérense y verá cuando se vayan esos capitales a ver qué queda de la economía nacional, ¿cierto? Pues esa realidad es lo que está llevando a cabo concienzudamente el gobierno para entrar al club de los ricos. No es mala intención, la idea es buena, y es que la deuda externa es tan alta en Colombia y sus intereses tan altos que vale la pena cumplir los requerimientos de esos organismos internacionales de crédito para que le bajen a uno los intereses. Entonces lo que vamos a ahorrar en baja de intereses es algo muy apreciable, y eso que nos ahorramos lo vamos a poder invertir en el desarrollo del país. ¿Cómo? Privatizando las tierras, haciendo grandes agroindustrias, ¿no? Para que el país progrese y venda pues agrocombustibles, que es en últimas el proyecto del futuro en el Piedemonte. Todo eso, oh paradoja, en la mitad de un proceso de paz con las guerrillas, con una guerrilla rural, ¿no? Que es las FARC, ¿no? Entonces yo digo, oh gran paradoja, porque parecería que el modelo económico
que tiene el gobierno, consecuentemente, para llegar a un estado mínimo, ¿no?, que se limita solamente a las funciones del gendarme, de proteger la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Eso es el estado mínimo, ¿no? Ahí no hay derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Eso es basura para un verdadero neoliberal. ¿Por qué? Porque eso es moralismo, ¿no? Eso una economía moderna de alta competición no se puede dar el lujo, ¿no?, de ser tan caritativo y generoso, compensando deficiencias de sectores, ¿no? Tiene que ser altamente competitivo, ¿no? Y en ese sentido no puede haber derechos económicos, sociales, culturales, ambientales en ese modelo. Eso está excluido, ¿no? Y la paradoja es que vamos a hacer la paz con una guerrilla que pide redistribución, ¿no? Y la guerrilla le juega el juego al gobierno, y la pregunta es ¿por qué?, ¿no? Y eso está muy interesante, porque los posacuerdos, entonces esta reforma viene en un momento crítico fundamental de la historia de Colombia, y es como si fuera paralela a lo que se decide en La Habana, ¿no? En La Habana se está hablando de justicia transicional, de impunidad, de cómo va a ser el régimen posteriormente para los militares, etcétera, etcétera. Se está hablando de sistema político, se está hablando de sistema electoral, y esos son los temas de la reforma, ¿no? Una reforma constitucional de 4 años para hablar de los temas que en La Habana son tema de discusión. Entonces uno se pregunta, bueno, son 2 mundos paralelos, 2 universos paralelos. ¿Qué conexión tienen el uno con el otro?, ¿no? Entonces yo llego a una conclusión, y es, en últimas, ¿por qué a las FARC les conviene un estado mínimo?, ¿no? Porque me respondo, porque tampoco creen en el Estado constitucional, democrático y social de derecho que se instauró en el 91. ¿Por qué? Porque tienen una concepción de democracia muy diferente, que es una democracia corporativa, ¿no? No es una democracia liberal representativa ni participativa al estilo de la Constitución del 91, no. Es una democracia mucho más extrema, radicalizada en cuanto a lo local, a lo regional, ¿no?, en el sentido de que quiere rehacerse como democracia corporativa, a donde, por ejemplo, la constituyente no sería elegida por voto popular directo, por sufragio universal, sino por sectores, ¿no? Y eso es muy interesante, porque el modelo de democracia corporativa de las FARC, ¿no?, choca diametralmente con lo que es la democracia constitucional republicana que está a la base de la Constitución del 91, ¿cierto? Entonces, ese Estado, digamos, garantista, incluyente, no importa mucho, y en eso se alinean los intereses de las FARC y del gobierno. El gobierno quiere privatizar, quiere reducir el Estado. Las FARC sueña con una democracia sin Estado, ¿no?, autogestionante, ¿no?, deliberativa en las bases, radical, contestataria, ¿no? Y en ese sentido el modelo es muy diferente. Mi conclusión, creo que ambos, el gobierno y las FARC, van por el mal camino, no interpretan bien los desafíos de los tiempos. Creo yo que nos ofrecen una mala salida a la coyuntura, y creo yo que hay que persistir en la defensa de esa Constitución del 91 para ahondar su propósito, y sobre todo para desmontar la contrarreforma que se instauró en Colombia desde finales de los 90 y principios del 2000. Entonces, las reformas que requieren es una reforma territorial importante, avanzar en el modelo Fals-Borda de regionalización del país. Hay que acabar con los departamentos y con los municipios, hay que generar verdaderas 5 grandes regiones con su propio parlamento, con su propio congreso, un régimen de transferencias que le quite el poder central al ejecutivo
que es tan realmente pernicioso. Esta reforma no es de equilibrio de poderes, es de concentración de poderes, ¿no? Un gobierno